Buenas noches, América. La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, volvió a protestar este sábado en diferentes lugares del país contra el que llaman gobierno del usurpador Nicolás Maduro. La marcha, que se replicó en varias ciudades del mundo, tuvo su epicentro en Caracas, donde Guaidó llamó a sacar a Maduro del poder y terminó frente a la Embajada de Bolivia. La elección no fue casual. Los partidarios de la oposición ven con envidia la situación en Bolivia por la salida de Evo Morales en medio de acusaciones de fraude electoral y presiones de la cúpula militar. Pero como reportaron diversos medios internacionales, la concentración de este fin de semana no fue masiva si se compara con las grandes manifestaciones de 2013, 2014 y 2017. Hoy los venezolanos se abstienen mayoritariamente de participar en estas protestas políticas. Pero esta apatía, afectada también por la represión de Maduro, no es solo de la oposición. El chavismo, cuyo líder Maduro cae aún más si cabe en las encuestas, también le cuesta sacar a la calle a los que todavía le siguen. Y los que salen son en su mayoría empleados públicos o pensionistas que dependen del gobierno o reciben compensación por manifestarse. La salida a la crisis venezolana no parece que pase pues por la calle. Guaidó, al que reconocen más de 50 países del mundo, está perdiendo fuerza y llamar, con la poca movilización que consigue, a la calle le está pasando, en cierta manera, factura a ese tan necesario liderazgo. Sabiendo la debilidad del régimen venezolano, la estrategia de la oposición debería pasar primero por terminar con las divisiones internas y segundo, por proponer alternativas y un camino que además no mine ni pueda poner en duda su capacidad de liderazgo, hoy tan necesario para el futuro de Venezuela. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Hoy en el programa se reduce el número de venezolanos dispuestos a protestar en las calles. ¿Por qué? Analizamos cómo está el bolsillo de los mexicanos en la era de Andrés Manuel López Obrador. Carrera por la nominación demócrata de cara a las elecciones del 2020. ¿Cómo ha variado la intención de voto? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, la mirada a la popularidad de Andrés Manuel López Obrador y su gestión de uno de los elementos fundamentales que le llevó a Los Pinos, a la presidencia. La gestión o su compromiso para terminar con la violencia y la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico. Los mexicanos tienen paciencia, pero parece que se está agotando. Una encuesta que se acaba de publicar y de la que nos queremos hacer eco, la ha realizado el periódico El Universal de México, un diario nacional mexicano. ¿Y qué dice? Le ha preguntado a los mexicanos si aprueba el manejo del presidente del narcotráfico y el crimen. Desde agosto hasta hoy ha caído 20 puntos. Está en el 32% frente al 52%, más de la mitad en agosto. Hoy solo 3 de cada 10. Esto lógicamente está afectando a la popularidad. Este elemento en concreto, que es tan importante para la mayoría de mexicanos y para cualquier persona que viva en un país, tener seguridad, le afecta en general a la imagen del presidente. ¿Aprueba la gestión del presidente AMLO? En agosto, casi 7 de cada 10 decían que sí. Hoy hay un descenso de un poquito más de 10 puntos. Le da el aprobado el 58%, casi el 59%, y un no el 22%, de manera indiferente el 16%. Es cierto que las cifras de popularidad de Andrés Manuel López Obrador son muy buenas, envidiables para muchos líderes políticos, no solo de América Latina, del mundo en general. Pero la tendencia se ha ido demostrando tozuda y los retos que enfrenta Andrés Manuel López Obrador con sus promesas de solución no están encontrando entre los mexicanos la respuesta a la gestión esperada y, por lo tanto, esa tendencia es indefectiblemente a la baja. ¿Tendrá la capacidad de darle la vuelta a esa tendencia? Otra noticia de la actualidad pasa por movilizaciones. No las de Chile, no las de Ecuador, no las de Bolivia, no las de Panamá, no las de República Dominicana. La lista es larga, pero este fin de semana incluimos a Venezuela. La diferencia
es que esa movilización de Venezuela ya la hemos visto en otras ocasiones. Y la diferencia también es que, a diferencia de las movilizaciones anteriores, como decíamos al principio del programa, en el 2013, en el 2014 y, para no ir tan lejos, en el 2017, las movilizaciones no son tan multitudinarias. Eso no quiere decir que haya más aplauso por la gestión del gobierno de Maduro, del régimen madurista. Hay apatía, hay cansancio por parte de los venezolanos y también se suma una cierta represión o control social por parte del régimen. Pero lo que sí vemos, y es consecuencia, es que las llamadas a la movilización no tienen el mismo éxito, a pesar de que la oposición sí lo querría, que lo que hemos visto en Chile, en Ecuador o en Bolivia, por ejemplo. Este fin de semana, diversos medios de comunicación reportaban sobre esas movilizaciones. Uno de ellos fue BBC Mundo, cuyo corresponsal, Guillermo Olmo, estuvo en esas protestas y reportó por qué, a diferencia de otros países, en Venezuela no hay tanta capacidad de movilización o no salen tanto a la calle los venezolanos. Los saludamos a esta hora. Señor Olmo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Nos interesa el análisis que hizo este fin de semana. ¿Por qué en Venezuela se protesta hoy ya menos? Hola, buenas noches. Bueno, yo diría que hay un cúmulo de factores. En primer lugar, quienes vivimos y cubrimos Venezuela hemos notado que hay un cansancio, que hay un cierto hastío por parte de muchas de las personas que al principio, cuando surgió la figura de Juan Guaidó, secundaban sus llamamientos a protestar. Y ahora, por el contrario, pues se ha impuesto la conclusión de que uno sale y marcha una y otra vez y al final no cambia nada, ¿no? Al final Nicolás Maduro continúa en el poder. Además, a eso se une el peligro inherente a acudir a estas marchas, que a veces son un escenario de enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, y eso también disuade a muchos de participar. Y luego hay un tercer factor que yo creo que es importante, que es el hecho de que en Venezuela vive ahora mismo una época de migración masiva. Son muchos los que se están marchando y muchos de los que se están marchando son personas jóvenes, que suelen ser generalmente los más activos a la hora de las manifestaciones callejeras. Entonces, todo esto unido y sumado además al hecho de que aquí las dificultades del día a día son muchas y la gente tiene que dedicar mucho tiempo a conseguir cosas básicas como el agua o como el gas, pues hace que mucha gente haya llegado a la conclusión de que es inútil y una pérdida de tiempo participar en las marchas. Sin duda, la situación en Venezuela es distinta a la de otros países. La marcha de este fin de semana, como decíamos, terminó frente a la Embajada de Bolivia en ese intento por parte de la oposición de ver si Maduro hace lo mismo que hizo Evo Morales y se va del país. ¿Es realista hacer esta comparación, pensar en este escenario de salida de la crisis? Bueno, yo creo que las dos diferencias que llaman la atención más rápidamente son que, a pesar de que Evo Morales, hay dudas sobre la limpieza de su triunfo electoral o no, pero teniendo en cuenta cuál fue el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Bolivia y teniendo en cuenta lo que nos dicen las encuestas de opinión aquí en Venezuela, parece evidente que Evo Morales es un gobernante, o era un gobernante más popular de lo que es Nicolás Maduro. Probablemente la razón de esto esté en que su gestión económica ha sido mucho más exitosa de lo que ha sido la de Nicolás Maduro en Venezuela. Venezuela es un país que en los últimos años, según todos los indicadores, vive en una crisis económica con muy pocos precedentes y es una de las razones que explican por qué 4 millones de personas se han marchado de este país en los últimos años. Pero, sin embargo, Nicolás Maduro conserva algo que Evo Morales perdió en sus últimas horas en el poder en Venezuela, que es el apoyo de la cúpula militar. Y ese es un factor clave, un factor crítico, que yo creo que hace la diferencia y que es una de las razones que explican que todavía Nicolás Maduro, a pesar de todos los problemas de su gobierno y a pesar de todos los problemas del país, se mantenga en el poder, que es que él sí conserva el apoyo de la cúpula militar y la cúpula militar no le ha pedido, como se hizo con Evo Morales, su renuncia. Esa diferencia en la participación que vimos este fin de semana con manifestaciones de protesta anteriores, ¿ponen en juego, en jaque, el liderazgo de Juan Guaidó? Bueno, cuando yo estaba cubriendo para la BBC las diferentes marchas de la oposición, me he ido dando cuenta de que cundía el desánimo, porque muchos de los asistentes veían que una y otra vez eso no daba resultados, ¿no?
Y es cierto que Juan Guaidó en el último año ha hecho promesas que no ha podido cumplir. Él prometió que el 23 de febrero la ayuda humanitaria donada por sus aliados internacionales iba a entrar a Venezuela sí o sí. Eso finalmente no sucedió. Como tampoco sucedió que el 30 de abril, cuando él anunció junto a una base militar en Caracas, acompañado por Leopoldo López, que cesaba la usurpación, así como él se refiere a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, bueno, eso tampoco sucedió. Y Leopoldo López acabó refugiado en la Embajada Española, que es donde sigue. Claro, todo esto, digamos, que va minando el crédito del liderazgo opositor, y más aún cuando ha ido quedando claro con el paso de los meses que todas aquellas amenazas, advertencias que llegaban de Washington, donde desde el Departamento de Estado, desde la administración de Donald Trump, se advertía que todas las opciones estaban sobre la mesa, bueno, en realidad esas opciones al final han resultado ser las sanciones, nada más que las sanciones. Y las sanciones, la experiencia ha demostrado, parece que no bastan para sacar a Nicolás Maduro del poder. Y esta es otra de las razones por las que, bueno, mucha gente empieza a convencerse de que Juan Guaidó no puede hacer posible lo que prometió, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Es Guillermo de Olmo, es corresponsal de BBC Mundo en Venezuela y autor del artículo que hoy nos trae este análisis desde Caracas. Señor de Olmo, gracias. Feliz noche, buen trabajo. Gracias, un gusto. Y en nuestro artículo recomendado hoy les proponemos la lectura del editorial del semanario británico The Economist. Lleva por título: para hacer un mundo más rico, permitamos que la gente se mueva, para defender el valor de la inmigración en las economías del mundo. Ahora bien, tras hacer esta defensa, recuerda el The Economist, inmediatamente que hoy, como nunca antes, las políticas de inmigración no habían sido más tóxicas que lo que estamos viendo, más politizadas y en algunos casos con muchas barreras. El caso de Estados Unidos puede ser el más emblemático, seguramente. Dice el The Economist que hay hoy en el mundo unos 270 millones de personas que viven fuera del país en el que nacieron. Esto representa, estos 270, un 90% son migrantes por razones económicas y el resto, grosso modo, serían refugiados. La cifra se ha mantenido relativamente estable desde la década de los 60, 3,5% de la población de todo el mundo. Los migrantes y los refugiados, que parece hoy tienen más dificultades que antes en las décadas recientes para buscar un futuro mejor. Se ha vuelto físicamente mucho más fácil irse, pero burocráticamente mucho más difícil. Solo el 2% de los que llegaron a la isla Ellis hace un siglo fueron rechazados. Ahora es extremadamente difícil migrar legalmente de un país pobre a uno rico, a menos que esté altamente capacitado o que sea pariente cercano de un residente legal. La lotería de Green Cards en Estados Unidos el año pasado atrajo a 294 solicitantes para cada una de sus 50.000 máquinas tragamonedas. En parte debido a los esfuerzos de Trump para dificultarles la vida, la afluencia neta de todos los migrantes cayó de un 74% en 2018 a 200.000 personas. A nivel mundial, a muchas personas más les gustaría moverse si pudieran. Una encuesta de Gallup sugiere que 750 millones de personas, el 15% de adultos del mundo, desean establecerse permanentemente en el extranjero. Eso incluye el 33% de africanos subsaharianos y el 27% de los de América Latina y el Caribe. Los datos del interesante artículo sobre la migración, las dificultades que enfrenta y la defensa que hace el semanario riguroso The Economist. Esto es Cuestión de Poder, ya regresamos. Tengo para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para fijarnos en México, en la economía mexicana y en el contexto que se está produciendo de avance de los procesos de ratificación del conocido como Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. México y Canadá han avanzado en sus procesos legislativos para darle el visto bueno a ese tratado. Es una actualización que surge como iniciativa del presidente de Estados Unidos con la concurrencia de esos dos países para actualizar ese tratado que ya tenía 20 años. Pero se dan las circunstancias de que el acuerdo de republicanos y demócratas no llega, y particularmente de demócratas en el Capitolio con la administración Trump. Y por lo tanto, los países, México, Canadá, están a la espera de ver qué pasa. Quien fue secretario de
economía de México, con el gobierno anterior, el de Enrique Peña Nieto. Nos acompaña esta noche Ildefonso Guajardo. Gracias por estar en Cuestión de Poder. Gracias por la invitación, Gustavo. ¿El Tratado de Libre Comercio o esa actualización va a fracasar porque no hay acuerdo en Estados Unidos? No lo creo. No lo creo porque hubo un gran esfuerzo, porque no solo se moderniza, que era importante, sino se le construye un consenso para su mantenimiento a través del tiempo. El tratado anterior había llegado un momento en que había perdido realmente los consensos necesarios para sostenerlo. Recordarás tú que después de su aprobación el Congreso sacó una determinación para que ningún otro tratado después para los Estados Unidos aceptara que el capítulo laboral y el ambiental quedaran fuera del acuerdo. Los demócratas realmente fueron disminuyendo su apoyo a acuerdos comerciales. ¿Qué se hizo ahora? Pues darle una sustentabilidad política fortalecida, darle un mayor peso a los contenidos regionales, y yo creo que es fundamental renovarlo. El tema entre demócratas y republicanos pues es claro en estos tiempos en Estados Unidos, pero yo creo que al final del día va a ser de beneficio para ambos partidos en sus plataformas pasarlo por aprobación. ¿Cómo interpreta las declaraciones recientes del presidente Trump diciéndole a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, que es tiempo de aprobar ese tratado? Pues es entendible, porque para el presidente Trump es una demostración dentro de sus dichos de que el NAFTA que actualmente existe y que opera, para su punto de vista muy particular, era uno de los peores tratados que él veía de los acuerdos firmados por Estados Unidos. Y de esta manera él está demostrando que fue capaz de renegociar este acuerdo, renovarlo y fortalecerlo. Entonces, políticamente para él es un elemento importante. Así como digo esto, también te comento que para él, el que lo aprueben o no desde el punto de vista político, él ya ganó la narrativa porque él ya lo firmó. Si se pone en aplicación o no dependerá de la voluntad política de los demócratas. Una de las cuestiones que genera más ruido y, en cierto modo, preocupación en México es que los demócratas quieran ahora introducir algunas modificaciones a ese tratado ratificado o firmado por el presidente, pero no ratificado por el Congreso, que es quien puede tener la última palabra. Una de esas es lo que se conoce como inspecciones laborales, que Estados Unidos podría imponer al tratado tener inspecciones laborales en México para asegurarse la calidad de los trabajadores mexicanos que están dentro de ese tratado. Eso en México podría ser interpretado como una pérdida de soberanía y como una injerencia externa. ¿Qué tendría que hacer Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México? Yo empezaría por decirte que hoy por hoy en el USMCA que está negociado, los demócratas han logrado algo que ni en sus sueños, aún con presidentes demócratas, hubieran logrado. Que el capítulo laboral no solo esté incluido, sujeto a las mismas sanciones, sino adicionalmente haber tenido la capacidad de trabajar con México para reformas fundamentales que siempre molestaron mucho al ala demócrata en el Congreso. Te doy algunos ejemplos. Durante varios años se señalaba que México tenía contratos laborales que se acordaban con los liderazgos y no necesariamente eran votados por la base sindical. Eso, por ejemplo, lo elimina la nueva ley laboral mexicana. Hay elementos de fortalecimiento en transparencia y democracia sindical que se reflejan en la nueva ley laboral mexicana. Y lo que los demócratas que han ido a visitar al presidente Andrés Manuel han insistido es que el gobierno ponga el dinero donde está su discurso, que quiere decir que asigne cantidades presupuestales para asegurarnos que la reforma se materializa. Ahora, ya el tema de inspecciones, lo que yo tengo entendido es que eventualmente el gobierno mexicano se compromete a procesar estos temas. Y yo creo que un gobierno como el de Andrés tiene una gran credibilidad en cuanto a la defensa de los derechos laborales. ¿Teme que hay alguna petición de los demócratas que pueda acabar siendo un problema para México o Canadá? No lo creo. Hubo 4 temas de los que tú mencionaste que surgieron ahora con este diálogo con los demócratas. El tema de los patentes para medicamentos biotecnológicos, el tema que está asociado con el enforcement o la aplicación de los acuerdos a través del capítulo de disputas gobierno-gobierno, el cual sí necesitaba fortalecer su mecanismo de nombramiento de panelistas. Hay un tema de lenguaje en el capítulo ambiental que
Esos tres temas, Canadá y México están súper de acuerdo con ellos. El único que podría tener ese grado de complicación que tú señales es laboral. Sin embargo, la mayor parte de las observaciones creo que son procesadas sin necesidad de cambiar el acuerdo. Y el tema de verificación, la única manera que se entendería es que fuera un mecanismo que tuviera el mismo peso para todos. Y recordarás que los norteamericanos no se han afiliado, por ejemplo, a algunas disposiciones de la Organización Mundial del Trabajo, o sea, de la Organización del Trabajo en Ginebra, y por lo tanto ellos no estarían dispuestos a sujetarse a un mecanismo de revisión, porque están en falta en algunos de los principios de los acuerdos globales laborales. Una de las derivadas de ese tratado es que México va a tener que actualizar una reforma laboral, un sistema de justicia laboral que tiene 20 años, que han intentado otros gobiernos y que no han conseguido. Y ahora parece que podría llegar el momento en el que se actualizara. ¿Qué tendría que incluir? La ley ya está aprobada y ya tuvo las reformas constitucionales. Y no tiene 100 años, no tiene 20 años, tiene 100 años. En México, imagínese. En México los conflictos laborales se dirimían en lo que se llamaba juntas de conciliación, donde había una representación tripartita, trabajadores, empresarios y gobierno. La verdad es que el sistema de justicia laboral es mucho más efectivo y real. Este sistema era un sistema sujeto a corrupción, sujeto a malas prácticas, y yo creo que el cambio a favor de la ley laboral y juzgados laborales es un cambio en la dirección correcta. ¿Los sindicatos mexicanos van a estar de acuerdo? Sin duda es un punto difícil para muchos sindicatos mexicanos, pero es un punto en favor del avance democrático. O sea, todos estamos sujetos a la transparencia y a la rendición de cuentas, incluyendo también los sindicatos. Le cambio el tema. En cuestiones políticas, en los últimos días México ha sido noticia a nivel internacional porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido darle asilo a hoy expresidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Qué le parece esa decisión? Hay un gran debate en mi país. Yo te diría que 60% opinaba en contra, 40% a favor. Yo creo que habría que aprovechar la presencia del expresidente Morales en México para que nos platique un poquito su gran éxito en la liberalización del tema energético. Bolivia estuvo creciendo a tasas del 5% anual por los últimos 13 años. Yo no creo que sea una mala influencia, creo que puede ser una buena influencia para ayudar a nuestro gobierno a tomar decisiones correctas. ¿Cree que Estados Unidos estuvo de acuerdo en que México acogiera a Evo Morales? Yo creo que México ha jugado un papel muy inteligente en la geopolítica del continente y en Latinoamérica, y siempre ha sido un balance efectivo y necesario, precisamente por el sobrepeso de la potencia que tenemos en el norte. Y en esta decisión creo que ayuda a encontrar los equilibrios y las salidas pacíficas a los conflictos. ¿Y está pactado, en su opinión, con Estados Unidos? No necesariamente un pacto explícito, pero yo creo que todo el mundo entiende el papel que cada país tiene que jugar en estos temas. Le pregunto por la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China y que leíamos en las últimas horas que uno de los beneficiarios, de los que se está beneficiando más de esa guerra comercial dentro del desastre que está provocando, es México, después de Taiwán. Tú lo dijiste en la manera como haces la pregunta. Nadie gana en una guerra comercial. Yo creo que afecta muchísimo la capacidad de crecimiento de la economía global, pero en términos relativos, sin duda que se abre una oportunidad para México para poder atraer inversión que eventualmente está siendo afectada en este intercambio China-Estados Unidos. Y yo soy testigo. Yo monté una consultoría en enero de este año y tengo muchos clientes que están buscando localización en México. ¿Clientes extranjeros, o sea, no mexicanos? Extranjeros. O sea, hasta antes del 1 de diciembre, yo no puedo apoyar a compañías extranjeras en su aterrizaje en México por una restricción de conflicto de interés que debo de respetar hasta el 1 de diciembre. Pero sí nos han aproximado muchos interesados, les referimos a otras empresas. Nosotros no podremos trabajar en esos temas hasta cumplir un año de reserva en cuanto a nuestra última responsabilidad en el gobierno. ¿Y esos empresarios que buscan invertir en México no le expresan preocupación por el clima de violencia que hay hoy generalizado, en particular en algunas zonas del país? Sí, sin duda el tema de la seguridad es un tema fundamental para la inversión,
Pero una de las cosas que creo que les queda muy claro a los inversionistas es que México, al ser un mosaico de 32 estados federativos, las condiciones de Estado de Derecho y seguridad son diferentes. Yo, por ejemplo, soy de un estado, en Nuevo León, donde está la ciudad de Monterrey, que presenta circunstancias mucho más fortalecidas en materia de seguridad y que evidentemente tiene una ventaja comparativa para la atracción de la inversión. En el país habrá estados que sí, desafortunadamente, no tienen ninguna capacidad de traer inversión extranjera. Es la voz de Ildefonso Guajardo, es hoy consultor que acompaña proyectos empresariales con algunas restricciones por el conflicto de interés, pero que se libera pronto, a partir del 1 de enero, ¿me ha dicho? De diciembre. De diciembre, o sea, a la vuelta de la esquina, pero que fue secretario de Economía del gobierno de Enrique Peña Nieto en México. Señor Guajardo, gracias. Gracias por la invitación, Gustavo. Vamos a la pausa. Esto es Cuestión de Poder. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de republicanos, demócratas, liberales, conservadores en este tiempo de ideas enfrentadas, de puntos de vista diversos o complementarios. Hoy, con la opinión de Israel Ortega. Es vocero de la Iniciativa Libre. Es una iniciativa conservadora. Señor Ortega, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y con Patricia Sosa. La señora Sosa es analista política, es demócrata, fue directora para Asuntos Intergubernamentales de la Agencia de Niños y Familia en el Departamento de Salud con Bill Clinton. Señora Sosa, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. En el segmento anterior entrevistábamos a quien fue secretario de Economía de México con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y precisamente analizábamos la esperanza que tienen sobre todo Canadá y México, pero también muchos empresarios, de que por fin el Congreso de los Estados Unidos le dé el visto bueno a el Tratado de Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. En Canadá y en México ya lo han ratificado, falta el paso administrativo en Estados Unidos. Y esta mañana el presidente Trump le pedía a Nancy Pelosi que deje de ser el partido de la obstrucción y que avance procesos legales y sobre todo la ratificación de ese tratado, que de momento no ha llegado Israel. Sí, así es. Como sabemos, este tratado se ha estado negociando por varios meses. Aún hay varias preguntas que tienen que ser contestadas. Sabemos que millones de trabajos cuentan con buenas relaciones con Canadá y con México, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo muy, muy importante. De nuestro punto de vista, lo que queremos ver es menos barreras en lugar de más barreras. Queremos que quitemos en la mesa los aranceles que se están imponiendo, que están causando un impacto negativo a la economía. Y creo que eso es lo que más estamos buscando. Y ojalá que el Congreso tome eso en cuenta y realmente lleguemos a un punto donde tengamos un tratado que realmente avance esos principios. Nancy Pelosi anunció, creo que fue la semana pasada, que estaba interesada y que habían habido grandes avances en la negociación del tratado, conocido como NAFTA. Así que hay mucha posibilidad de que se logre. Trump siempre tiene que criticar a los demócratas. Él no puede decir Pelosi y no decir algo crítico. Obviamente usa esa palabra, aunque los demócratas han pasado muchas legislaciones y sé que están tomando muy en serio la negociación de este tratado. Te comento, acabo de venir de México, donde NAFTA tiene una gran presencia. Fui a un estado que se llama Aguascalientes, donde tiene unas fábricas automovilísticas inmensas, ¿no? Es un país que en este tratado ha tenido un impacto muy grande, pero obviamente eso también impacta a los trabajadores americanos que se sienten que han perdido esos trabajos, y asumo que eso es parte de lo que están tratando de negociar. Cómo conseguir un buen tratado, pero también proteger los trabajos de los americanos. ¿Cree que los demócratas tienen miedo de aprobar ese tratado porque en el fondo eso va a ser una victoria para el presidente Trump? Bueno, puede ser. Yo creo que sí es un buen tratado, que le da beneficios a todo el mundo. También los demócratas pueden beneficiarse si votan por él. Así que yo creo que si está bien negociado va a beneficiar a ambos partidos. No, sí, claro. Creo que para mí lo más interesante en este proceso va a ser cómo trata ese grupo muy liberal en el caucus demócrata. Estoy hablando de demócratas que están pidiendo muchas más restricciones o cuotas, reglamentos ambientales, laborales.
Y creo que para Nancy Pelosi quiere tratar de demostrarle al pueblo americano de que además de las investigaciones que están llevando a cabo aquí en Washington, que también están haciendo leyes, pasando leyes. Pero creo que algunos demócratas no quieren Ese eso. grupo de trabajadores es muy interesante porque muchos de esos fueron los que votaron por Obama, pero después votaron por Trump. Así es. Así que a él también le interesa proteger los intereses, especialmente de los trabajadores en la manufactura. Y ahí es que se beneficia mucho México de este tratado y ha tenido un impacto muy negativo para los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo van a balancear esos dos intereses? Va a ser muy interesante. Ya que hablan precisamente de las encuestas, les propongo que echemos una mirada a las de intención de voto cuando faltan menos de 48 horas para el quinto debate demócrata. Las posiciones están difíciles y hemos visto cómo en Iowa es el primer estado donde se va a medir la temperatura, la opinión de los ciudadanos, particularmente de los demócratas que votarán en esas primarias, en este caso son caucus. Le dan, de momento, una ventaja sorprendente, porque hasta ahora no lo imaginábamos así, a Pete Buttigieg. Es este alcalde joven de South Benton que está cautivando el voto a medida que se hace más conocido. ¿Qué nos quiere decir esto? Este ascenso de una figura como la de este joven demócrata. Bueno, creo que hay varias formas de interpretar esto, ¿no? Creo que una de las cosas que yo veo con Pete Buttigieg es que no representa a Washington. Es una persona que no es un senador, un congresista, y creo que eso para muchas personas es atractivo, ¿no? Pero creo que también es simplemente el hecho de que si es que gana el caucus Pete Buttigieg, eso no implica que necesariamente va a ser el candidato o nominado. Hay otros estados con otro voto, con mucho porcentaje de afroamericanos, como Carolina del Sur, donde ahí vemos las encuestas señalan que Joe Biden está liderando, así que aún falta mucho. Sí, precisamente el voto afroamericano es un voto que no precisamente beneficia a Pete Buttigieg. Exacto, y el debate es si él puede traducir ese apoyo que tiene en Iowa a otros estados, ¿no? Esa es la pregunta, no la incertidumbre, la pregunta. Bueno, tenemos que acordarnos que los republicanos en el 15-16 estaban en la misma, ¿no? Tenían muchos candidatos, todo parecía que el partido iba como a explotar y que nunca iban a lograr conseguir un buen candidato y, bueno, ganaron las elecciones con Donald Trump. Así que tenemos que tener paciencia con el proceso, está complicado. Estamos viendo una movilización, por ejemplo, de Elizabeth Warren, ahora hablando en más detalle de lo que ella quiere decir con darle cobertura de Medicare a todos las personas, porque eso ha creado una gran controversia para su candidatura, pero ella sigue siendo una candidata muy fuerte. Bernie Sanders, con todo y que tuvo su ataque al corazón, continúa teniendo unos seguidores muy, muy fuertes, así que hay mucha fuerza detrás de varios de estos candidatos y ahora obviamente tenemos dos candidatos nuevos, uno en potencial, que es el alcalde de Bloomberg, y Patrick Duval, el que fue gobernador de Massachusetts, que ahora ya ha declarado oficialmente su candidatura. Creo que para mí no es tanto el número de candidatos, pero las ideas que están planteando. Mencionaste Medicare para todos, y las encuestas ahí señalan que también ahí el pueblo americano entre más aprende y más sabe qué es Medicare para todos, e implica que se va a subir impuestos a la clase media. Ahí es donde creo que para mí le puede costar a los demócratas ganar esos votos donde votaron para Obama en 2008, votaron por Trump en 2016. Para mí ese voto es clave y si los demócratas se van demasiado a la izquierda, posiblemente les puede costar la elección. Pues precisamente el expresidente Barack Obama, que ha mantenido una posición de segundo plano en las últimas horas, ha vuelto a la actualidad, con ese llamado que ha hecho a los demócratas diciéndoles, ojo, cuidado con apostar por políticas que no sean de centro, que no estén en la centralidad. Lo ha dicho con otras palabras, ha dicho que no son realistas. No, y claro, pero para algunos demócratas eso va a ser difícil de escuchar, ¿no? Porque quieren programas mucho más progresistas, mucho más liberales. Entonces, eso para mí siento que es buen consejo, pero que lo acepten los demócratas, eso no Bueno, sé. es que tienes que ganar la primaria, eso es típico, ¿no? Los republicanos por igual, tú tienes que ganar la primaria, tú tienes que movilizar tu base y tú tienes que darles ideas concretas y nuevas para sentirse que tú eres un candidato de cambio, que es lo que ellos están buscando. Entonces, la pregunta es si puedes ganar la nominación demócrata y vas a tener que moverte hacia el centro, eso es inevitable. Entonces, tienes que hacer lo suficiente para movilizar tu base, pero no para
perder tu flexibilidad que la vas a tener que tener cuando seas el candidato presidencial, porque para tú crear consenso tienes que tener posiciones más centristas que cuando estás movilizando tu base. Y bueno, no hablemos de las ideas radicales de los republicanos, ¿no? Y mira dónde están. Así que yo creo que es posible. Yo no lo veo tan negativo. Yo creo que vamos al final y al cabo elegir un buen candidato y va a ser electo. Lo que no sabemos todavía quién va a ser. Lo que preocupa a Barack Obama también preocupa a gran parte de los empresarios y multimillonarios de Estados Unidos. En las últimas horas hemos visto cómo han expresado su preocupación por el ascenso de Elizabeth Warren y sus políticas. Bueno, es una realidad. Estamos viviendo en un país de una gran inequidad donde tienes un 1% o menos, yo te diría el 0.05% que controlan una gran cantidad de dinero, y hay que tener un debate legítimo. Yo en eso lo apoyo. Yo creo que hay que tener un debate legítimo de distribución de riquezas. No, para mí es la clase media. Yo siento que las ideas que proponen los demócratas, muchos de la izquierda, por necesidad, va a tener que subir el impuesto a la clase media. No nada más a los millonarios y los billonarios. Y creo que cuando la gente se dé cuenta de que estamos hablando de subir los impuestos a la clase media, eso va a ser difícil para los demócratas. Terminamos con dos noticias que forman parte de la rutina de los periodistas que trabajamos en Estados Unidos, pero no dejan de golpearnos. 2 tiroteos en menos de 24 horas. Y me estoy refiriendo a uno que ha sucedido hoy en un centro comercial, concretamente Oklahoma, y el anterior, la noche del domingo, en California, en Fresno, donde en este segundo murieron 2 adolescentes que veían un partido de fútbol americano, y en el primero ha habido un tiroteo y hay 3 personas muertas. El debate de las armas continúa siendo marcado por las desgracias de personas muertas por armas de fuego en Estados Unidos. Exactamente. Yo creo que va a ser un tema muy importante en esta presidencial. En ese tema los demócratas tienen la ventaja en la gran mayoría de estados, no en todos. Hay estados rurales muy conservadores que siempre van a tener una posición fuerte en contra del control de armas, pero yo creo que se está creando más y más consenso en este país. Estamos viendo avances en muchos estados donde eso también se equipara a la elección de nuevos gobernadores demócratas, como vimos en Kentucky, como vimos este fin de semana la reelección del gobernador demócrata en Luisiana, y eso se está traduciendo en leyes de control de armas a nivel estatal. Así que yo creo que hay una dinámica que se está dirigiendo más y más a los candidatos que estén apoyando leyes para el control de armas. Yo no estoy de acuerdo que las victorias recientemente pintan que el país está listo para cambiar las leyes de la segunda enmienda. Luisiana, por ejemplo, un demócrata muy moderado, muy cuidadoso en cómo hablaba acerca de muchos temas. Y nuevamente aquí escuchamos los demócratas hablando de confiscar armas, no nada más de hacer cambios a las márgenes de la segunda enmienda. Estamos hablando de personas como Beto O'Rourke y otros demócratas que están hablando de confiscar armas. Que Beto ya se ha retirado. Claro, pero como bien sabes, esas propuestas en el Partido Demócrata y algunos círculos están empezando a tener más. Bueno, yo estoy hablando de los cambios que han habido a nivel estatal. Estamos viendo en muchos estados, en New Jersey, estamos viendo en Maryland, creo que fue también en Michigan. No estoy hablando hay todo tipo de propuestas, pero las más moderadas de identificar, de los background checks, como es en español. La revisión de antecedentes. La revisión de antecedentes, todo eso se está moviendo a nivel estatal, así que yo creo que la dinámica está a favor. Cerramos. Estamos bien. ¿Estamos bien? Listo. Esto es el tiempo de debate, de análisis en nuestra cuestión de poder de hoy. Israel Ortega y Patricia Sosa nos han acompañado. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, ya regresamos. Vamos a las redes sociales. En las redes sociales diversos mensajes, de los cuales hemos seleccionado algunos que ustedes nos hacen llegar. El primero viene firmado por José y hace referencia a los jóvenes soñadores, esos niños que llegaron aquí de la mano de sus padres siendo niños. Pueden tener 1 año, 2 años, 3 años. Casi que me atrevería a decir que solo han vivido en Estados Unidos. Pero la opinión de José es dura. Que deporten a los DACA, el que los padres los hayan traído como niños no justifica su legalización. Que los deporten es la consecuencia de violar las leyes. No premiar a estos padres que han violado las leyes son ilegales. Se han aprovechado de nuestras leyes en los Estados Unidos. Y la pregunta que nos hacemos cuando usted hace esta reflexión es: ¿hay que aplicar la ley a rajatabla o hay que ser justos? Porque estos niños no tienen la culpa de la decisión que tomaron sus padres. Ellos son estadounidenses porque solo han vivido aquí. No conocen ningún otro país. ¿Se imagina la injusticia de devolver a un niño
que salió de su país, de Guatemala, de El Salvador, con 1 año o 2 de edad y que hoy, por esas leyes y esa rigidez, vuelve a ese país que desconoce completamente porque tiene 17, 18 y solo ha vivido en Estados Unidos? Es duro, ¿no? Más mensajes en las redes sociales. Muchas gracias y felicitaciones por los temas también tratados por Gustavo. Gracias, Héctor. Nos gusta que ustedes también nos hagan llegar esos mensajes de felicitación que hacemos extensivo a todo el equipo del programa de Cuestión de Poder. Otro comentario en las redes sociales que nos ha llamado la atención. Le salió defensor al dictador Evo Morales. El señor Cuestión de Poder. Vea pues, NTN 24 defendiendo lo indefendible. Qué pena. Lo firma Estoy Berraco, que viene a ser algo así como Estoy enfadado. Y nos critica el editorial que hicimos el viernes sobre la decisión de la nueva presidenta de Bolivia de intentar desprestigiar a Evo Morales por la residencia que decían era parecida a la de un jeque árabe que utilizaba Evo Morales. Y nosotros en nuestro editorial lo que argumentábamos es, primero, que los jeques árabes viven mucho mejor que como vivía Evo Morales. Y segundo, que esa residencia, a la luz de las imágenes que vimos, no nos pareció un gran palacio de lujo. Al contrario, es una residencia en la que, dentro de los estándares de las residencias de América Latina, de presidentes de América Latina, países similares a Bolivia, está dentro de lo normal que un presidente tenga el espacio para descansar y para trabajar como el que tenía Evo Morales. Eso no es de Evo Morales, eso es de todos los bolivianos. Y terminamos con otro mensaje. Sería el acto más antidemocrático destituir al presidente Trump por unos asuntos tan íntimos en la democracia más grande del mundo. Gracias, Norberto, por su comentario. Hay muchos ciudadanos que piensan como usted, que eso no tiene la entidad como para destituir al presidente. Por eso el sistema está pensado para que haya un largo proceso y que se acabe juzgando con el debido proceso. Es lo que se espera de este juicio y a medida que avance se tendrán todos los elementos para tomar la decisión, que tomarán los que la deben tomar. Usted lo que puede hacer, como la mayoría de estadounidenses, es votar a conciencia en las elecciones del 2020. Gracias por vernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Hasta mañana. Feliz noche.